muerto toda la noche y nadie sabe nada. ¿Cuál es su nombre, señora? Nadie sabe nada. ¿Cómo se llama su nieto? ¿Cómo se llama su nieto, señora? Giovanni Hernández Tapia. ¿Qué edad ¿Qué le han dicho, señora? Nada, que nadie sabe nada. Que no hay Pedimos la niños, lista de que forense no hay y tampoco niños. nos las quieren dar. ¿Por qué no ¿De nos qué dan? se trata? Si está vivo, está muerto, que nos digan dónde está. Desesperación e impotencia, además de el evidente dolor. Esta es una de las 25 trágicas historias que nos dejó el desplome de la línea 12. Después de pasar toda la noche buscando al pequeño Brandon Giovanni de 12 años, así fue como estas dos mujeres, su madre y su abuela, exigían a las autoridades localizar al menor. Marisol Tapia, mamá de Brandon, narró que minutos antes del incidente había hablado con su esposo, Rigoberto Quiroz, quien viajaba en el metro junto con su hijo. Fue lo último que supo de ellos. Durante la madrugada y la mañana del martes, localizó a su esposo. Se encontraba internado en el Hospital Belisario Domínguez en estado grave, pero no había noticias de Giovanni. Incluso a las 7 de la noche se activó una alerta Amber para dar con su paradero. Una hora más tarde se confirmó la desgracia. El nombre de Brandon apareció en la lista de fallecidos que actualizó Locatel. Su cuerpo estaba en la coordinación de la Fiscalía Capitalina en Iztapalapa, a donde acudieron su madre y su abuela para recogerlo. Nada me va a devolver la salud de mi hijo. Nada me lo va a devolver. Me lo mataron. Platicabas con Azucena en la mañana. ¿Vas a exigir justicia, Marisol? Nada me devuelve a mi hijo. Nada. ¿Cómo era él, Marisol? Pero que quede en la conciencia de esas personas. Ahora mire este testimonio. El joven que va a ver a continuación se llama Miguel Córdoba, es originario de Tabasco, pero desde hace 10 años radica en la Ciudad de México. Él vive en situación de calle, duerme debajo del metro de la línea 12 y ¿dónde? Lo agarra la noche. La noche del lunes se preparaba para dormir cuando el metro se vino abajo. Su testimonio es realmente demoledor. Escuche la empatía, la educación y la nobleza. Venía yo llorando desde la nopalera, porque dije, hay gente que a lo mejor no se despidió de su familia y por una idiotez, y perdón lo digo así, por una idiotez de nuestras autoridades que quieren llevarse un dinero en la bolsa, compran materiales de mala calidad y ahí están las consecuencias. Y ahorita vienen las elecciones y se van a echar la bolita unos a otros. Y los que pagamos, hasta los más pobres. Lamentablemente, a lo largo de este martes, el número de fallecidos por el desplome en el metro de Los Olivos aumentó a 25, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México y Locatel. Hasta su último reporte realizado a las 11 de la noche de ayer, 69 personas continúan en el hospital, mientras que se tiene reporte de 23 desaparecidos. Para mayor información, usted puede llamar a Locatel al teléfono 55 56 58 11 11 o visitar la página hospitalizadosmetro.cdmx.gov.mx, en donde aparecen los nombres de las personas fallecidas, hospitalizadas y desaparecidas. Tras 16 horas de maniobras, los dos vagones que colapsaron fueron retirados la tarde de ayer en Avenida Tláhuac. Elementos de Protección Civil y de bomberos de la Ciudad de México utilizaron 3 grúas para removerlos y colocarlos sobre plataformas móviles. Ambos vagones fueron llevados a los talleres del metro en el municipio de Los Reyes, en el Estado de México. Mientras tanto, sé que personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de la Secretaría de Obras y Servicios comenzaron la evaluación de la estructura afectada. El presidente López Obrador declaró 3 días de duelo nacional por el incidente en la línea 12. Por este motivo y como señal de luto, la bandera nacional fue izada a media asta y así permanecerá hoy y mañana. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también declaró 3 días de luto. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena, ambos culposos por el incidente en la estación del metro Los Olivos. Detallaron que llevarán a cabo peritajes con la intervención de ingenieros, topógrafos civiles y estructurales, así como especializados en aceros y geólogos. Además, investigarán contratos de obra y de supervisión, bitácoras de mantenimiento y contratos de las empresas constructoras y supervisoras. Durante su administración al frente del metro, Florencia Serranía, quien solo es la directora del sistema de transporte colectivo, lleva un choque, un incendio y un desplome. Y a pesar de todo, se va a mantener en el cargo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que Florencia Serranía no presentará su renuncia ni será separada. Detalló que primero se realizarán los peritajes correspondientes y en caso de existir responsabilidades, se procederá en consecuencia.
tenemos que saber quién es responsable, cómo está la responsabilidad de esos deslindes y tomar decisiones con base en ello. Ya se lo adelantábamos el día de ayer. La línea 12 del metro fue rehabilitada en el 2016 en su tramo elevado. De esa fecha, TSO, que es una empresa de origen francesa, fue contratada para dar mantenimiento al sistema de vías que precisamente fueron reconstruidas por su desgaste ondulatorio de los rieles. De acuerdo con la misma directora del metro, Florencia Serranía, esta empresa cobra unos 120 millones por año por la nivelación de la vía, la calibración de los aparatos y detectar cualquier cambio o anomalía que suceda. El líder del sindicato del metro, Fernando Espino, detalló que por este contrato los trabajadores de mantenimiento no pueden intervenir en la línea 12 y las fallas que se presenten deben de ser reportadas a la empresa TSO, quien a su vez debe de reportarlas al sistema de transporte colectivo. Y sobre la interrogante si el desplome en la línea 12 se pudo haber evitado. Esto fue lo que dijo el exdirector del metro, Jorge Gaviño, durante una entrevista con mi compañero Pascal Beltrán del Río, en donde aseguró que su administración dejó una bitácora con los niveles de vibración y sonido que emiten las piezas monumentales que forman parte del viaducto elevado de la también llamada línea dorada o línea bicentenario. Estaba un arqueo o un flechamiento de esa trave, se debió haber apuntalado de inmediato, revisarla, en dado caso suspender el servicio y reestructurarla, hacer una reestructura parecida a la que se hizo en el terremoto que he comentado. Mientras tanto, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro amenazó con irse a paro debido al deterioro y la falta de mantenimiento en el metro, principalmente en las líneas 4, 9 y B. Demandaron que se realice una inspección integral que garantice la seguridad de los usuarios y trabajadores, además de la renuncia de la directora Florencia Serranía. Sin embargo, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Colectivo, Fernando Espino, se deslindó del paro de labores y aseguró que su gremio no participará. Los trabajadores hablan de paros escalonados, hablan de un paro total de labores hasta que no se normalice la situación. ¿Las 12 líneas? Y hasta que no sean las 12 líneas. Ayer un pequeño grupo de feministas e integrantes de organizaciones civiles realizaron una marcha en el cruce de Periférico y Avenida Tláhuac para exigir seguridad en el transporte público y se castigue a los responsables de la tragedia en la estación Los Olivos. Apoyadas con pancartas, lanzaron consignas recalcando que no se trató de un accidente, sino de una negligencia y de corrupción. Y saludo con mucho gusto a Samantha Robles. Sammy Rocks, buenos días. Gracias, Paco, muy buenos días. Yo también te saludo con mucho gusto. Despertamos con información importante y es que a partir de hoy vienen cambios. Vienen cambios en el territorio nacional, principalmente hacia la zona centro-occidente y aguas del Pacífico. Se estaría formando entre el 9 y el 10 de mayo un sistema tropical que sería el primero de la temporada y con esto finalizamos una temporada de sistemas frontales que iniciamos el pasado septiembre y esto lo tendríamos para mitad de mayo. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Con la formación de un nuevo sistema tropical en aguas del Pacífico, principalmente hacia puntos un poco más en el sur de la línea de Michoacán, Guerrero, se van a mantener el incremento de lluvias suroeste, sureste mexicano y los cambios en la frontera norte del país también estarán presentes a partir de hoy. Más viento, más lluvia, menos calor, menos sol. Paco, regresamos contigo en un momento. Y bueno, también es un momento, gracias Sammy, de saludar al señor Enrique Villanueva. Quique, muy buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Te cuento que la Embajada de Estados Unidos en México ofreció su apoyo a las autoridades de nuestro país ante el desplome de un tramo elevado de la línea 12 del metro. Lo hizo a través de un mensaje en Twitter en el que también envió su pésame a las familias de las víctimas que fallecieron en el accidente. Y de Estados Unidos a Inglaterra, 7 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, después de que una explosión devastó una casa en el condado de Kent, esto en Inglaterra. El estallido provocó un incendio, por lo que servicios de emergencia tuvieron que rescatar a quienes quedaron atrapados. Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión, Paco. Gracias, Quique. También momento de saludar a Cristal Mendívil. ¿Cómo estás, Cristal? Buenos días. Paco, muy buenos días. Qué gusto saludarte, por supuesto, a todos quienes nos acompañan esta mañana. Y de este incidente que nos platicaba Quique, sucedió en Inglaterra, vámonos a más fallas en obras aquí en México. Ayer en el viaducto urbano Santa Catarina, esto es en Nuevo León, 2 traves se cayeron mientras se realizaban ahí algunas maniobras para instalarlos. Según Protección Civil del Estado, los fuertes vientos, imagínense usted, fuertes vientos, ¿qué tan fuertes estaban estos vientos que pudieron haber ocasionado la caída de estas traves que tienen un peso de 35 toneladas? A pesar de este incidente tan aparatoso, por fortuna no hubo personas lesionadas.
Y de regreso a la Ciudad de México, la tarde-noche de ayer se registró la caída de un árbol. Cayó sobre 2 vehículos ahí en los carriles centrales de Viaducto, en la colonia Piedad Narvarte. Al lugar acudieron equipos de emergencia para ayudar a los tripulantes y seccionar también el árbol. La circulación se vio afectada por algunas horas en este punto de aquí de la Ciudad de México. Vámonos ahora a Hidalgo, donde 4 hombres y 2 mujeres resultaron lesionadas luego de que se registrara la explosión. Explotó un tanque de gas en una vivienda en la colonia La Presa, en el municipio de Tlaxcuapan. 4 viviendas también resultaron afectadas por esto. Luego de auxiliar a los heridos, policías municipales informaron que en el domicilio se localizaron algunos bidones con combustible. Bueno, y ahora también hay que saludar a Marlene Stahl. ¿Cómo estás, Marlene? Buenos días. Buenos días, Paco. Muchas gracias. Encantada de estar con todos ustedes. Gracias por amanecer con nosotros. 6 de la mañana ya con 2 minutos. A través de @ImagenSea en nuestras redes sociales, síganos y participe en nuestra pregunta del día de hoy. Dígame, ¿qué opina tras un choque, un incendio y un desplome? ¿Debe renunciar la directora del Metro, Florencia Serranía? ¿Sí o no? Participe con nosotros durante todo el día. Utilice el hashtag Abre los Ojos y comparta su opinión, que es muy importante conocer qué piensan los mexicanos acerca de los temas que aquí le presentamos. Buenos días, de regreso contigo, Paco. Gracias, Marlene. Historias trágicas siguen escribiéndose tras el colapso de un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Es el caso de 2 hermanas que viajaban en el tren al momento del accidente. Al regresar de la pausa le tengo los detalles de esta lamentable historia. Por supuesto, todo el análisis, la historia desde la construcción, es más, desde la presentación de la línea 12 del metro, toda la historia, los posibles errores que se pudieron cometer en el trazado y el momento del accidente. Ya volvemos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la línea 12 del metro, promovida por él mientras era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, fue entregada de conformidad al gobierno de Miguel Ángel Mancera en julio del 2013. Sin embargo, se puso a disposición de la investigación a colaborar en lo que sea necesario, en lo que sea requerido y estar siempre presente en todo. Ya están empezando a aventar la responsabilidad, que es es uno de los deportes nacionales, ¿no? El aventamiento de bolita. El accidente de la línea 12 del metro ha dejado muchas historias trágicas. Es el caso de 2 hermanas que viajaban en el tren al momento del derrumbe. Bernarda Salgado López enfrenta una doble tragedia. Su hija de 15 años, Tania, tiene rota la columna, hemorragias internas y una fractura de cráneo. Su hija mayor, Nancy, por más de 12 horas permaneció desaparecida. Este martes, después de las 13 horas, oficialmente le notificaron que estaba muerta. Ambas jóvenes viajaban en el tren que se desplomó la noche del lunes entre las estaciones Olivos y Tezonco de la línea 12. Nancy regresaba de trabajar en el centro comercial Las Antenas y su hermana Tania se ofreció para acompañarla y regresar juntas. Mientras platicaban, vino el accidente y el destino las separó. Nancy falleció. Nadie me está ayudando. No han venido a hacerse responsables de esta situación. Es la voz de esta mujer antes de quebrarse en llanto por la noticia del fallecimiento de su hija y a punto de viajar a la Coordinación Iztapalapa 6 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para recoger su cuerpo. Su sobrina Adriana agrega: y sí solicitamos que nos apoyen, que nos ayuden con los gastos funerarios, con los gastos médicos que necesite mi otra prima, porque no es justo que ni siquiera se hayan venido a hacer cargo de toda esta situación. Bernarda deja el hospital donde se queda hospitalizada Tania. Han pasado más de 12 horas y no le han practicado ninguna intervención quirúrgica debido a que los médicos no cuentan con los clavos especializados para tratar de reconstruir la columna de esta menor. Ella tiene rota la columna, tiene hemorragia interna. Primero me dijeron que no tienen el material, que lo tenía que comprar yo. La enferma era el doctor, ya llenaron una hoja cuáles son los clavos que necesitan y qué es lo que se necesita para la cirugía. La madre de Nancy reitera que no tiene los recursos necesarios y espera el apoyo del gobierno de la ciudad o de la sociedad para atender a la hija que le queda con vida. Espera que en las próximas horas pueda llevarse a cabo la operación y contar con el material quirúrgico necesario. Con información de Gerardo Jiménez, Imagen.
Quien quiera que sea el responsable de esta tragedia se imaginará de la forma en que ha trastornado y conmocionado y cambiado para siempre la vida de una gran cantidad de personas que habitan esta capital y que son usuarios del metro. Ojalá que sí lo sepa, ¿no? Y que no pueda dormir. En otra información, continúa el desabasto de leche liconza en colonias de Ecatepec, en el Estado de México. Sin embargo, este martes llegó un poco de producto a los establecimientos, aunque no fue suficiente para atender la demanda. El hecho provocó molestia entre los vecinos, quienes aseguran que la leche liconza es muy importante para las miles de familias de Ecatepec, principalmente para aquellas que tienen bajos recursos. No lo pude conseguir y el desabasto, pues la verdad es bastante difícil porque hay personas de muy escasos recursos con muchos niños que sí verdaderamente pues viene siendo el sustento de la familia, ¿no? Y es imposible comprar leche de otros tipos porque es muy cara. Se lo adelantábamos, la Embajada de Estados Unidos en México ofreció su apoyo a las autoridades de nuestro país ante el desplome de un tramo elevado de la línea 12 del metro. Lo hizo a través de un mensaje en Twitter en el que también envió su pésame a las familias de las víctimas que fallecieron en el accidente. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también ofreció su pésame a las víctimas de la tragedia en México a través de Twitter. A ella se unió el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien aseguró que sus pensamientos y oraciones están con las víctimas. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también se pronunció al respecto y envió sus condolencias a las familias de los fallecidos. Y miren, otra información, el gobierno del presidente Joe Biden comenzará a cambiar la forma en la que asigna las vacunas anti-COVID en las entidades de Estados Unidos. Lo hará trasladando las dosis de los estados con menor demanda a aquellos que tienen más interés en las inyecciones. Lo anterior en un esfuerzo por acelerar la vacunación en estas zonas, que ya dijo que espera que lleguen en breve a 160 millones. Cristal, vamos contigo. Gracias, Quique. Vámonos a Guanajuato, donde de acuerdo con un sondeo de opinión que hizo la empresa Inmersa Inteligencia de Mercados, el candidato del PRI a la alcaldía de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, aventaja en las preferencias electorales con 28.6 puntos. El PRI aventaja con 8% al abanderado del PAN, Luis Alberto Villarreal. En tercer sitio aparece Ricardo Ferro, candidato de Morena. Entre los resultados que se obtuvieron destaca que en Guanajuato hay un índice de 25% de ciudadanos indecisos que aún no han definido su voto. Vámonos ahora a Zacatecas, donde David Monreal Ávila, candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que si resulta ganador en el proceso electoral, no se detendrá el desarrollo del Estado y garantizó que se atenderán los problemas de los 58 municipios que conforman esta entidad del país. Monreal Ávila subrayó el desarrollo social y económico de Zacatecas en su administración se va a impulsar, dijo, con el talento de la gente, con la participación de los empresarios y de los trabajadores del campo, junto con el conocimiento de los profesionistas y expertos. Vámonos a Naucalpan, en el Estado de México. Ahí la candidata a la presidencia municipal por la coalición de Morena, PT y Nueva Alianza, Patricia Durán, se comprometió a que esa alcaldía se mantenga como la que más aporta al Producto Interno Bruto de la entidad, con más del 18%. Durán, quien busca reelegirse como presidenta municipal, se reunió con representantes del Consejo Coordinador Empresarial de la zona y afirmó que la generación de empleos es el rubro más importante en su plan para la reactivación económica. Añadió que Naucalpan ha generado inversiones muy importantes en los últimos 2 años pese a la pandemia. Pues, ¿qué le parece si vamos a los dineros? No, primero vamos con el señor Rodrigo Pacheco, nos enlazamos hasta Imagen Radio, Imagen Empresarial. Señor Pacheco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi estimado señor Paco, con mucho gusto de saludarte esta mañana y con un dato clave como consecuencia de la crisis, y a lo mejor no es un dato tan negativo, mi querido Paco, y es que resulta que ante la peor crisis que ha experimentado México, que fue el año 2020, una caída de 8.3%, muchos optaron por sacar su tarjeta de crédito, las tijeras y cortarla y dejar de utilizarla. Y es que los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en una nota que escribe mi colega Carla Ponce en la sección de dinero del Excelsior, pues muestra que había 29.168.000 tarjetas de crédito bancarias antes de la contingencia. Ahora, en este mes, digamos,
pues ya quedaron nada más 27.499.000. Quiere decir que prácticamente poco más de 2 millones de personas pues simplemente dejaron de utilizar su tarjeta, y esto muestra pues que el consumidor mexicano se ha vuelto cauteloso, pero sobre todo que ha sabido entender que a ratos la tarjeta de crédito no es una solución, digamos, para compensar gastos, sino más bien es una forma inteligente de financiamiento. Sí se entiende así. Y en ese contexto recordar, mi querido Paco, a todos los que nos están viendo esta mañana, pues que hay que procurar que el conjunto de nuestras deudas, crédito hipotecario, el financiamiento de electrodomésticos o el coche, etcétera, más las tarjetas, pues no deberían superar, digamos, más allá del 30, quizás máximo 40% de nuestros ingresos, porque si no luego se complica la vida y como un ratoncito corriendo en una eterna ruedita, pues nunca salen de las deudas y así no se genera prosperidad, mi querido Paco. Sí, además de todo, uno de los grandes indicadores de que algo no va bien en la economía es cuando se empieza a comprar comida con la tarjeta de crédito, y eso ya es un signo de alarma. Así es, eso hay, y o a mes sin interés, imagínate comprar la despensa, pues se vuelve un tema crítico que refleja desesperación, pero siempre hay herramientas financieras que pueden ayudar y hay simplemente que saber utilizarlas. Así es, gracias, señor Pacheco. Un abrazo, mi Paco. Dos de vuelta, señor Enrique Villanueva, adelante, Quique. Así es, Paco, vamos a ver cómo avanza el coronavirus en nuestro país. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos ya 2.352.946 casos acumulados. Tan solo 3.064 contagios en las últimas 24 horas, bastante alto otra vez. Ayer se sumaron 395 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 217.740. La tasa de letalidad de nuestro país ya la conoce usted, bastante alta, 9.2, frente a una tasa de letalidad global que está bajando, 2.1. Recuerde, muy importante, póngase la segunda vacuna. Autoridades de salud en San Luis Potosí informaron que la cepa hindú del coronavirus llegó a México, esto a través de una capacitación de trabajo a personal de la India. Además, que se propagó durante una fiesta familiar en la que resultó contagiado el hombre que dio positivo a la variante. Hasta el momento, 16 personas en el estado se encuentran en investigación epidemiológica como posibles contagiados por esta cepa. Vámonos a Morelos, donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco informó que inició exitosamente la vacunación de maestros contra el COVID-19 en Cuautla. El objetivo de la inmunización es para que a mediano plazo ya se puedan reiniciar las actividades escolares en esta entidad. Se espera que en la región oriente de Morelos sean vacunados unos 10,000 trabajadores de la educación, tanto de escuelas públicas como de privadas. Y esta semana inició la vacunación para adultos de 50 a 59 años en Hidalgo, y los módulos en diversos municipios han registrado poca afluencia. Vean nada más. Los espacios que llegaron a aglutinar a miles de adultos de la tercera edad que acudieron a la aplicación de su vacuna contra el COVID-19 hoy lucen prácticamente vacíos durante la jornada de vacunación en el estado de Hidalgo. Ahorita se ve poca respuesta, es poca la gente que se ha presentado ahorita para la aplicación de la vacuna. Esta semana arrancó la inmunización para adultos de 50 a 59 años en los municipios de Zempoala, Tizayuca, Atitalaquia, Mineral del Chico, Mineral del Monte y Mineral de la Reforma. Fue aquí donde el señor Miguel Ángel acudió a recibir la primera dosis contra el coronavirus. Alrededor de mediodía llegó al módulo ubicado en el Centro de Alto Rendimiento. Tan solo 10 minutos después ya había sido vacunado. Muy accesible, muy rápido, la gente se ve que está capacitada, ya están organizados. Para decirle, tengo 10 minutos que llegué, ya me vacunaron, ya nada más es la espera de los 30 minutos que sugieren para ver si hay alguna reacción. Y la verdad estuvo muy adecuado. Las sillas vacías alrededor del señor Miguel Ángel contrastaron con el caos que se vivió durante la jornada de vacunación para adultos mayores en la capital hidalguense. Y era un caos, definitivamente era un caos, pero mejoraron, la verdad. Todo marcha en un complejo muy adecuado, eso está bien. Y ya nosotros nada más es cuestión de esperar tantito. Yo venía con mucho miedo, pero al llegar me dio confianza, me relajé. Miedo de que hubiera muchísima gente, que hubieran filas, que no hubiera la sana distancia, pero al llegar me dio mucha confianza. Ante la escasa afluencia de adultos de 50 a 59 años, personal del sector salud destacó la importancia de recibir la vacuna e hizo un llamado a la ciudadanía para acudir por su primera dosis. Y ahora
ahora sí que un recordatorio, pues que tengan pues que hagan conciencia de que pues es para bien de la salud de todos y pues que acudan a vacunarse, todavía están a tiempo ahí toda esta semana. La meta en Hidalgo es vacunar a más de 300,000 personas de 50 a 59 años con los diferentes biológicos que se aplican en México. Para Imagen, Brenda Salas. Y el subsecretario Hugo López-Gatell informó que cuando inicie la tercera etapa de vacunación anti-COVID en la población, es decir, entre 40 y 49 años, va a continuar cumpliéndose el objetivo de disminuir la mortalidad y se llegará o se logrará la reactivación del país. Cuando ya vacunemos a personas de 40 a 49, el objetivo será el mismo, pero ahí aparecen también otros impactos muy positivos, como el hecho de facilitar la reactivación de la vida social y económica. Y mientras el doctor Gatell se queja de los médicos privados amparados, vamos a ver cómo va la vacunación. El último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 354,566 dosis en el país. Así, el total de las vacunas aplicadas hasta el momento es de 18,827,623. Estas corresponden al 14.9% de la población total en México. 8,062,100 dosis corresponden al esquema de vacunación completo, es decir, los mexicanos que ya recibieron las segundas dosis de la vacuna. 6:24, vamos a ver qué va a suceder en el país. Pues tenemos hoy cambios importantes que van a suceder debido a que arriban sistemas tropicales. Entonces, vamos a ver en qué época estamos. Es primavera, pero ya a mitad de mayo es cuando iniciamos oficialmente la temporada ciclónica, donde se empiezan a formar sistemas tropicales, ondas tropicales, canales de baja presión y demás. Entonces, esto sería va a pasar un poquito antes, entre el 9 y el 10 se va a empezar a formar un sistema tropical frente a las costas de Guerrero, de Colima y de Michoacán. Por allá vamos a tener un incremento de nubes, claramente un incremento en el temporal de lluvias. Esto que vemos aquí delimitado en color azul es una masa de aire frío, es decir, ligeramente refrescó la temperatura por la mañana y noche en la frontera norte del país, desde la mitad del estado de Chihuahua hacia el este, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. En el oriente hay celdas de tormentas para el día de hoy y esa es nuestra nota, que de mitad a finales de semana, es decir, a partir de hoy, empezamos a incrementar actividad de tormentas eléctricas hacia el oriente del país y hacia la zona sur y sureste, donde además los vientos están presentes en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, oscilando a los 60 a los 70 kilómetros por hora. Circulación de alta presión en el Golfo de México nos está diciendo que este aire cálido, este aire seco sigue en el sureste del país. Cambios, repetimos, a partir de mañana, incremento de mucha más nubosidad. La parte noroeste continúa despejada, lo mismo en la zona centro-occidente. Vamos a ver ahora las temperaturas. En DJ, en el norte del país, 25 grados centígrados, Tijuana, Mexicali se va a los 37 con cielos completamente despejados. Hermosillo, Sonora, Cristal, ¿qué tal? 37 grados centígrados con muchísimo solecito. Hoy no se asoma ni una sola nube, tampoco en Chihuahua con una máxima de 31, una mínima de 18 grados. Monterrey, Nuevo León, hoy tiene temporal de lluvia para la tarde-noche, 30 grados, una mínima en los 20. San Luis Potosí llegará a los 27 con una mínima de 14. Zacatecas despierta en 10. Llega a 26, calor en Durango, calor en Mazatlán y calor en La Paz. Nos vamos a 30 grados centígrados. En el transcurso de la tarde, los cielos mayormente despejados. Vallarta llegará a 28, el cielo está completamente soleado. Morelia 31, al igual que en Acapulco, Guerrero, con nubladitos pero calurosos. Y en Puebla, hoy en la parte oriente esperamos tormentas eléctricas. Mucho cuidado que se van a presentar de forma fuerte. Lo mismo en el bellísimo puerto de Tampico, en Tampi Bay. Máximas de 29. Hoy los cambios es que viene un poco más de lluvia, pero ¿qué tal la humedad? A tope también. Ciudad de México llegará a 26. Se da cuenta que bajó un poquito el incremento de nubes. Hace que los termómetros bajen de 30 a 26 grados para el día de hoy. Veracruz, 31 grados centígrados. Vientos superiores a los 70 kilómetros por hora. Por eso sopla el día de hoy bastante fuerte y arrachado. Villahermosa tiene pronóstico de lluvia. Lo mismo en Campeche y en la Blanca Mérida está el calor, señores. Hidratados, cada hora estar tomando agua, por favor. Cancún, Quintana Roo llegará a 31 grados con mucho sol. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 33, hoy con celdas de tormenta. Y lo mismo en Oaxaca con 30 grados centígrados. Ahora vámonos con Robbie, que tiene información del Cruz Azul.
Al regresar del corte le tendremos una radiografía del vagón del metro de la línea 12, algunos porqués de esta tragedia con sede en la capital, pero que ha enlutado a todo el país. Vamos a ver de cerca sus dimensiones, vamos también a ver sus materiales, las características que pudieron haber fraguado el trago amargo que le tenemos que contar, por supuesto. No sé si usted sabía, el metro estaba planeado para ser totalmente subterráneo. El metro tuvo que salir por falta de presupuesto, por eso se tuvo que elevar. Esta puede ser también parte de la causa de la tragedia. De acuerdo al último reporte del gobierno de la Ciudad de México y Locatel, el número de muertos por el desplome en la línea 12 aumentó a 25, mientras que 69 personas continúan hospitalizadas y se tiene un reporte de 23 desaparecidas. Para mayor información, usted puede llamar a Locatel 55 56 58 11 11. La Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena, ambos culposos por el incidente en la estación del metro Los Olivos. El exdirector del metro, Jorge Gaviño, aseguró que el desplome de la línea 12 era previsible y pudo haberse evitado. Detalló que su administración dejó una bitácora con los niveles de vibraciones y sonidos que emiten las piezas monumentales que forman el viaducto elevado de esa línea. Al menos 19 muertos y más de 800 heridos es el saldo de las protestas de los últimos 6 días contra la reforma fiscal en Colombia. La ONU y la Unión Europea han mostrado su preocupación por los abusos de las fuerzas policiales. Las protestas continúan pese a que el presidente Iván Duque revocó la reforma. El IMSS estuvo también supervisando la atención médica que se brindó a los 7 pacientes hospitalizados a causa del accidente. Además, informó que 2 de ellos ya fueron dados de alta en el Hospital Magdalena de las Salinas, en donde médicos y directivos del instituto constataron el estado de salud de los pacientes y revisaron el tratamiento para que, tengan total y absoluta recuperación. En fechas pasadas ya se habían denunciado irregularidades en la línea Dorada, una obra que nació empañada. El accidente del lunes propició también que usuarios en redes sociales reportaran aparentes fallas en otras líneas y estaciones del metro. Expertos y vecinos ya lo habían advertido. Desde la inauguración de la línea 12 del metro en 2012 y en años posteriores se denunciaron diversas anomalías a lo largo de la línea. Ejemplo de ello fue en 2017, tras el sismo de 7.1 grados que dejó graves daños en la Ciudad de México. Por ello comenzaron a publicarse quejas y denuncias por parte de los habitantes de la zona y usuarios del sistema de transporte colectivo. Y es que descubrieron fallas en la infraestructura, tanto en los puentes como en los andenes elevados y las columnas que los sostienen. Desde grietas, separaciones y desniveles, la estación del metro Olivos presentaba varias afectaciones. Además de los tramos dañados a lo largo de la línea 12, usuarios han detectado otros posibles focos rojos en estaciones como Pantitlán, Oceanía y Consulado. Pese a las denuncias y reportes desde hace casi 4 años, no hubo una solución adecuada. Incluso en 2018, vecinos bloquearon la vialidad entre la estación Olivos y Nopalera para exigir que fueran atendidas sus demandas por los daños a la infraestructura del metro. En ese entonces, autoridades informaron que habían sido realizadas labores de mantenimiento en dicho tramo e incluso fue publicado en la cuenta de Twitter del metro. Pero conforme pasó el tiempo, la construcción seguía presentando más anomalías que podrían representar peligro y de amenaza de riesgo pasó a convertirse en tragedia este 3 de mayo. Sin embargo, la directora del metro, Florencia Serranía, aseguró que la línea 12 no mostró ninguna irregularidad tras una revisión realizada en enero. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que está de acuerdo con las demandas y preocupaciones de los usuarios, por lo que serán revisadas todas las denuncias. Con información de Alejandro Pérez Aguilar. Imagen.
Mire, vamos a repasar juntos qué es lo que pudo haber pasado y sobre todo también la historia de esta línea 12 del metro, que fue presentada en su momento precisamente por el gobierno del entonces Distrito Federal un 8 de agosto del 2007, con un trazo original de 24 kilómetros, todos subterráneos. Usted está viendo aquí el trazo. Esta podría ser una línea más o menos recta, es entre Mixcoac y también llega hasta Tláhuac. ¿Cuál es la característica principal de esto? Pues bueno, que no hay curvas tan peligrosas, que no hay curvas que sean tan forzadas, que puedan llegar de alguna forma a presionar las estructuras del metro. Hay que decir que finalmente, pues bueno, todas las estaciones iban a ser también subterráneas y eran 23 estaciones y 24 kilómetros exactamente. Este era el trazo original. Hacer un metro por debajo de la tierra es mucho más caro, que hacer un metro que esté elevado. ¿Qué fue lo que sucedió? Se les acabó el dinero, tenían que inaugurarlo a fuerzas y lo tenían que hacer rápido, ¿no? Y tenían que, obviamente, pues ¿quién lo estaba construyendo? El gobierno de aquel entonces Distrito Federal, y lo tenía que inaugurar Marcelo Ebrard. Entonces, como no les alcanzó la lana, lo que tuvieron que hacer fue esto. Y es que, bueno, para que se den una idea, aquí está más o menos Revolución y Patriotismo, por esta zona está Insurgentes, y ya de este lado la zona de Tláhuac, donde está lo que pasó el 23 de septiembre del 2008 sobre la calzada Ermita Iztapalapa, justo como dice Paco, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, dio el banderazo de salida para el arranque de la construcción del tramo Tláhuac a Tlalilco, con un cambio en el proyecto final que quedó de la siguiente manera. Los 26 kilómetros de la línea de 20 estaciones, 9 estaciones iban a estar elevadas, 9 subterráneas y 2 superficiales, Paco. Exactamente. Ahora observen aquí, vean nada más el trazo. Si me pueden poner la otra gráfica para que vean este trazo. Este trazo es muy complejo y todas estas curvas son las que poco a poco, y ahorita le vamos a explicar por qué, fueron haciendo que los rieles tuvieran una desviación ondulada, que se ondularan. Se veía de verdad a simple vista una serie de curvas que tenían que coincidir precisamente con las propias avenidas. O sea, esto es el concreto, digamos, el pavimento de las avenidas Tláhuac y Ermita Iztapalapa. Tenía que seguir porque si no ibas a tener que expropiar la mitad de la ciudad. Entonces, desde ahí el proyecto tenía un problema de fondo y de origen. La línea dorada, vamos a decir ahora, sí tiene 7 tipos de vías. 2 son elevadas de 4.6 kilómetros, que son estas también, y otra de 6.7, casi 7 kilómetros. También tiene, pues bueno, que es exactamente aquí en donde sucedió la tragedia. También hay 2 tipos de túneles, es uno de 900 metros de 7.8 kilómetros y otro también de la misma manera, pues bueno, este tiene nada más 0.9 kilómetros, un kilómetro más o menos. De la misma forma, también tiene cajones subterráneos que están divididos en 2 partes de 1.4 kilómetros y de 1.6 kilómetros y una zona superficial de 1.9 kilómetros. Eso también es importante. Ahora, vamos a ubicar, Quique, en dónde se ubican las estaciones de Tláhuac y de Tlaltenco. Que además para eso te acuerdas que compraron una tuneladora muy famosa y muy buena que se supone que iba a hacer el trabajo, ¿no? Y es que, Paco, para sacar el tren de la superficie elevada tuvo que construir y en los pocos más de 12 kilómetros del viaducto elevado se requería de este nuevo trazo que mencionas. Solo había una ruta para seguir que era la marcada justamente, como bien mencionas, por el pavimento y tenía que correr por Avenida Tláhuac y la calzada Ermita Iztapalapa, y debido a esto la línea de ambas vías tiene 19 curvas de alto riesgo. 19 curvas de alto riesgo, son muchísimas. La curva 11, que es la que tenemos aquí, que es la que le vamos a presentar precisamente, que tiene un radio de 200 metros, pues bueno, que está entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera, fue justo el lugar en donde se desnivelaron las vías y la causa por la que en marzo del 2014 se tuvieron que suspender las operaciones de la línea hasta noviembre del 2015. ¿Qué fue lo que pasó? Como le digo, eso es importante, ahorita le vamos a decir también el tipo de trenes que se tienen y por qué pasó esta desnivelación de las propias vías y también cómo se fueron distorsionando, por decirle de alguna forma. Y es que justo no lejos de ahí, entre las estaciones que bien mencionas, la del Olivos y Tezonco, que ya la conocemos, donde ocurrió el desgaste y la desgracia el lunes pasado, justo en esa recta previa hay una zona de curvas de alto riesgo, que es la que mencionas, ¿no? Que es una de las más peligrosas y donde incluso los usuarios desde hace mucho tiempo decían que esa curva, si la agarrabas rápida, te ponías a temblar. Además de todo, es que se oía mucho ruido, que se oía
como crujían, ¿no? Y eso también, por supuesto, a la gente le asustaba mucho. Y ahora, mire, vamos a ver también cómo la distancia entre Tláhuac y Mixcoac es de 24 kilómetros y medio y el ancho de la vía de la línea dorada es de 1.43 metros. La línea 12 cuenta también con 30 trenes construidos por la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF, que son el modelo F10 y cada vagón mide 15.5 metros de largo por 2.8 de ancho y una altura de 3.84 metros. Y cada tren, que lo estamos viendo ahí, usted lo está viendo, cada tren cuenta con 7 carros y un peso de 238 toneladas. Aquí viene lo importante. ¿Sabe cuánto cuesta cada uno de estos trenes? 139 millones de dólares. El problema de este modelo en particular, de este tipo de tren, a diferencia de los otros de las líneas del metro, con excepción de la línea B, es que las ruedas de la línea 12 son de un material férreo, son de acero y pues finalmente en el caso de otro modelo de la misma CAF, que es el AE07, son neumáticos. El costo de esos trenes es 40% menos. ¿Qué es lo que se dijo? Que como estos trenes se habían entregado en arrendamiento, lo que iba a suceder es que iba a haber una comisión por cada mes que se pagara. Y obviamente, pues si son 40% más caros, iba a haber un 40% más de lana. Eso fue lo que se dijo y fueron las acusaciones que se cruzaron entre gobierno entrante y gobierno saliente. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que pasa? Usted está viendo aquí las ruedas. Estas ruedas son muy fuertes y evidentemente tuvieron algunos problemas estructurales desde un principio. Pues estas, al ser de acero, son mucho más pesadas y además de todo presionan mucho más. Y si el tramo elevado entonces tenemos las ruedas y están presionándolo ahí y obviamente tienen una mucho mayor vibración que las llantas, tenemos una tormenta perfecta, primero para que se puedan de alguna forma pues hacer pedazos los rieles y segundo para que haya una gran vibración que está presionando toda la estructura. Y es que si ustedes toman en cuenta el tonelaje, la velocidad, las vibraciones al ir arriba y todos los golpeteos, pues obviamente genera este tipo de riesgos. Son cerca de 12 kilómetros elevados los de la línea dorada. De ellos existe un segmento de 6.7 kilómetros, la zona de la tragedia, donde se emplearon estructuras metálicas de la obra y que se presentaban altas vibraciones, que era lo que comentábamos al paso de los trenes. El consorcio que construyó la línea explicó al respecto que las medidas y los materiales corresponden a la licitación, pero ya lo habíamos comentado incluso hace unos minutos, ¿no? Como estas vibraciones tenían que estar siempre siendo vigiladas. Ahora, aquí también hay otra cosa adicional. Si el problema del tipo de rueda no fuera suficiente por su peso, habría que señalar que además no encajaban de manera natural en el riel. Y por si eso fuera poco, los vagones descansan sobre una estructura que se llama bogie, que es en donde las llevan las ruedas y que es la que proporciona la energía al tren. Los ejes de los bogies medían 2.5 metros en lugar de 2.2, lo que ocasionaba un inadecuado contacto de las ruedas con las vías y un daño mayor al riel por la fricción generada. Entonces, ahí estamos explicándole, no somos ingenieros, primero, nada más la información la tenemos de primera mano porque hicimos un trabajo muy importante cuando se hizo la desnivelación de los propios rieles. Y si todo eso, que son hechos reales, lo que le acabamos de presentar, tanto el asunto de las vías, el asunto también de las ruedas, el asunto del peso, si nosotros lo que le estamos presentando son hechos que la lógica nos dice que podrían finalmente haber ocasionado una desmedida vibración y eso ir desgastando las estructuras, sin ser nada más ingenieros y solamente utilizando la lógica. Que era lo que me comentabas, esos 3 centímetros de diferencia eran el que estaban haciendo constantes golpeteos y en las curvas peligrosas, bueno, pues... Y en las curvas peligrosas, además de todo, como las llantas son muy fuertes, lo que hacían de alguna forma era presionar los rieles para un lado y para el otro. Como es un convoy que se va moviendo de un lado al otro, lo que hicieron fue exactamente así se fueron haciendo todas las vías, los rieles. Entonces, tenemos ahí un asunto, yo no estoy diciendo que nadie sea culpable, le estoy presentando los hechos. A mí lo que sí me queda claro es que tiene que haber bitácoras de mantenimiento, tiene que haber también una responsabilidad de la empresa francesa que se firmó un contrato por mucho tiempo. Hay que investigar quién fue quien hizo la certificación de esta obra, porque también en su momento, por ahí del 2015, se dijo que no existía la empresa, que tenían unas oficinas en la zona rosa y que lo único que había era una cortina. Entonces hay mucho que investigar y ojalá que por supuesto se llegue hasta las últimas consecuencias por la familia de las víctimas mortales y por las familias que acabaron haciendo pedazos, por supuesto, la vida que para ellos era normal. Así están las cosas. Gracias, Quique.
Es miércoles de revisar las huellas del crimen con mi compañero Carlos Jiménez. Homicidios, de esos que no importan, que se mueren, y perdónenme el término, como si fueran perros y nadie los va a investigar porque son ajustes de cuentas y ahí quedan. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Paco, buenos días a todos allá en casa. En la capital del país se registran en promedio 3 homicidios dolosos a diario, de los cuales el 70% se cometen utilizando armas de fuego. Este tipo de violencia se relaciona en muchos casos a los conflictos entre grupos criminales dedicados a la venta y distribución de droga. El argumento de las autoridades es que estos asesinatos se deben a ajustes de cuentas entre delincuentes y por este motivo, Paco, muchos de ellos quedan en la impunidad. La Fiscalía encargada de investigar los homicidios en la Ciudad de México los registra como crímenes ligados al narcotráfico y bajo este criterio precisamente es que muchos de ellos se van al archivo. Hoy hablaremos, Paco, de 3 casos. Son 4 víctimas, estas 4 víctimas en 3 diferentes homicidios, 4 víctimas en los que las autoridades tienen videos de los hechos, tienen datos sobre los responsables, en algunos casos incluso tienen a los sospechosos ya detenidos por otro tipo de delitos, pero ni así han podido resolverlos. El argumento que dan, como ya lo decíamos, es que como están relacionados con el narcotráfico, se quedan en el abandono. Paco, vamos a comenzar con las historias de cada uno de estos casos. Estas son imágenes precisamente de estos acontecimientos. La historia de Joseph Orlando es un hombre originario de Venezuela que aquí se dedicaba al físico-culturismo y que trabajaba como bailarín. Vivía al norte de la ciudad, estaba casado, tenía un hijo. Estas son algunas imágenes que él compartía en sus redes sociales. Una mañana de agosto de 2019 fue atacado a tiros al norte de la ciudad. Las autoridades tenían el número de teléfono de la mujer, Paco, tenían sus datos, incluso tenían su fotografía. Aseguraron en ese entonces que el crimen se debía a una venganza personal, precisamente por temas de drogas. ¿Pero algún día lo vincularon con algún grupo de drogas? Simplemente dijeron que era una venganza por un tema de drogas. O sea, se les ocurrió. Dijeron que era tema de drogas y desde entonces no hicieron nada más para resolver el crimen. ¿No han podido localizar a la mujer? No han podido localizar ni a la mujer ni a algún sospechoso, a pesar de que les mostramos este video, de que incluso se hizo un seguimiento con cámaras en su momento, no hay ninguna persona detenida. ¿Este quién es? Este es el segundo caso, Paco. Él es Miguel Ángel Granados, lo llamaban el Mike. Este hombre era dueño de un gimnasio, de tiendas, también de tiendas de equipos electrónicos, organizaba eventos musicales y vivía en la alcaldía Venustiano Carranza. El 7 de julio del año pasado fue asesinado cuando salía precisamente de su gimnasio al norte de la ciudad. Estos hombres en motocicleta lo esperaron a que saliera de este negocio y ahí le dispararon literalmente en decenas de ocasiones. Su cuerpo sin vida quedó dentro de su camioneta Audi último modelo y le disparan. Las investigaciones de las autoridades apuntaron a que se trataba de una venganza del crimen organizado. Se decía que estaba él relacionado con algún tema de drogas, se decía que él estaba vinculado a grupos de delincuencia, apuntaban a estos 3 hombres. Paco, ya hemos hablado en alguna ocasión de ellos, estamos hablando de Alexis Martínez, Irving Hernández y Dieter Jared Martínez. Los 3 son miembros del grupo delictivo de la Unión, los relacionan con homicidios, extorsiones, secuestros. A pesar de que la Fiscalía de Homicidios atrajo el caso, los tiene a ellos acusados en algunos otros delitos. Incluso Alexis fue asesinado en un momento, Irving está detenido, Dieter está detenido. En 2 operativos distintos, el equipo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvo por otro tipo de delitos, los entregó a la autoridad y hasta el momento, Paco, a pesar de que los tienen detenidos, no los han podido vincular. ¿Y el Mike tendría que ver con las operaciones de estos señores? Lo que se decía en su momento y según las investigaciones es que el Mike era del grupo delictivo de la Antiunión, ellos eran de la Unión y por ese motivo lo habrían asesinado. Pero por supuesto no presentaron ninguna prueba de que fuera, ¿verdad? No lo presentaron, pero como al igual que el caso pasado estaba relacionado con narcotráfico y ahí se quedó. Vamos ahora con este caso, Paco. Son Jesús Ramírez Leónidas y Nayibi Mustafa, conocida como la Quimby. Él era comerciante y ella se dedicaba a poner uñas. A ella la relacionaban con el grupo de mujeres conocidas como las novias de la Unión, de quien ya hemos platicado, y a él se decía que estaba relacionado con el grupo delictivo de la Antiunión. En noviembre de 2019 fueron atacados a tiros por jóvenes cuando se encontraban afuera de su casa. Primero, Leónidas ya lo habían atacado anteriormente, de hecho, él libra un atentado anteriormente, él queda ciego a partir de esa primera agresión, logra sobrevivir, tiempo después regresa en marzo de 2020, los que finalmente los asesinan.
Y este señor que lo que se decía que Leónidas era miembro del grupo delictivo de la Antiunión y que estaba entonces teniendo una relación con una joven que era del grupo de las novias de la Unión y por eso, según las autoridades, era una ejecución relacionada con crimen organizado y ahí se quedó Paco. Él es Ernesto López Aure, Paco. Él es actualmente el fiscal de homicidios de la ciudad. Es quien se supone debería de resolver estos crímenes, pero hasta ahora no ha resuelto ninguno de esos tres. Las investigaciones sobre el crimen que acabamos de mostrarle, en el de Nayibi y el de Leónidas, apuntaron ahora a estos dos sujetos como los responsables. El Dieter, quien ya habíamos hablado hace un momento de él, y el Irving. Los dos están detenidos actualmente. Lo que vamos a ver son videos de cómo sus arrestos fueron concretados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí es, el primero de ellos es Dieter llegando a las instalaciones de la Fiscalía Central de Narcomenudeo en la zona de Azcapotzalco. O sea, ya están recluidos. A él lo detuvieron con drogas y armado. Y ahí está Irving. A él lo detienen mientras estaba extorsionando en un negocio junto con otro grupo de sujetos. Ahí están. Los dos, en este caso Irving e Dieter, fueron detenidos mientras se encontraban delinquiendo. Gracias a ello, el Ministerio Público los pudo encarcelar por los delitos que estaban cometiendo en flagrancia. Sin embargo, hasta hoy, la Fiscalía de Homicidios no ha logrado relacionarlos con estos homicidios que les estamos Y la violencia mostrando. Es impresionante con la que se pueden estos señores manejar. Impresionante. Por supuesto, porque es sabido que la impunidad en estos homicidios provoca la búsqueda de venganzas, el ajuste de cuentas por parte de los delincuentes, y esto genera más y más violencia que directa o indirectamente siempre termina por afectar a la ciudadanía. Pues Carlos, como siempre, gran trabajo. Gracias. Gracias, Paco. ¿Qué le parece? Vamos a nuestra segunda hora de información. ¿Cuál es su nombre, señora? Nadie sabe nada. ¿Cómo se llama su nieto? ¿Cómo se llama su nieto, señora? Giovanni Hernández Tapia. ¿Qué es lo que le han dicho, señora? Nada, que nadie sabe nada. Que no hay Pedimos niños, la lista de forenses, tampoco nos las quieren dar. ¿De qué se trata? Si está vivo, está muerto. Que nos digan dónde está. En un día muy triste para la Ciudad de México y para México, escuchamos la desesperación, la impotencia y el dolor. Esta es una de las 25 trágicas historias que nos dejó el desplome de la línea 12. Después de pasar toda la noche buscando al pequeño Brandon Giovanni, de 12 años, así fue como estas dos mujeres, su madre y su abuela, exigían a las autoridades localizar al menor. Marisol Tapia, mamá de Brandon, narró que minutos antes del incidente había hablado con su esposo Rigoberto Quirós, quien viajaba en el metro junto con su hijo. Fue lo último que supo de ellos. Durante la madrugada y mañana del martes localizó a su esposo. Se encontraba internado en el Hospital Belisario Domínguez en estado grave, pero no había noticias de Giovanni. Incluso a las 7 de la noche se activó una alerta Amber para dar con su paradero. Una hora más tarde se confirmó la desgracia. El nombre de Brandon apareció en la lista de fallecidos que actualizó Locatel. Su cuerpo estaba en la coordinación de la Fiscalía Capitalina en Iztapalapa, a donde acudieron su madre y su abuela para recogerlo. Nada me va a devolver la salud de mi hijo. Nada me lo va a devolver, me lo mataron. Platicabas con Azucena en la mañana, ¿vas a exigir justicia? Nada me devuelve a mi hijo, nada. ¿Cómo era él, Marisol? Pero que quede en la conciencia de esas personas. Que quede en la conciencia de las personas. ¿Él o los responsables tendrán conciencia? ¿Podrán dormir a partir del día de hoy? ¿O no deben de tener temor? Ahora mire este testimonio. El joven que verá a continuación se llama Miguel Córdoba. Es originario de Tabasco, pero desde hace 10 años está en la Ciudad de México. Él vive en situación de calle. Duerme debajo del metro de la línea 12, donde le agarra la noche. El lunes, se preparaba para dormir cuando el metro se vino abajo. Su testimonio es realmente demoledor. Escuche la empatía, la educación, la nobleza que tiene al narrar lo que vivió. Venía yo llorando desde la nopalera, porque dije, hay gente que a lo mejor no se despidió de su familia y por una idiotez, y perdón lo digo así, por una idiotez de nuestras autoridades que quieren llevarse un dinero en la bolsa, compran materiales de mala calidad y ahí están las consecuencias. Y ahorita vienen las elecciones y se van a echar la bolita unos a otros. Y los que pagamos, hasta los más pobres. Qué razón la de Miguel, ¿no? Qué razón. Se van a echar la bolita y compraron materiales de mala calidad. No es ingeniero, Miguel,
pero creo que tiene algo de lógica. Nosotros tampoco lo somos, pero tenemos lógica junto con usted. Lamentablemente, a lo largo de este martes, el número de fallecidos por el desplome en el metro en Los Olivos aumentó a 25, de acuerdo con el gobierno de la ciudad de Locatel. Hasta su último reporte, que fue realizado a las 11 de la noche de ayer, 69 personas continúan hospitalizadas, mientras que se tiene el reporte de 23 desaparecidos. Para mayor información, usted puede llamar a Locatel al número que está en pantalla, 55 56 58 11 11, o hay una página también, ahí la ve en pantalla, hospitalizadosmetro.cdmx.gov.mx. Ahí va a encontrar los nombres de las personas fallecidas, hospitalizadas y desaparecidas. El presidente López Obrador declaró 3 días de duelo nacional por el incidente en la línea 12. Por este motivo y como señal de luto, la bandera nacional fue izada a media asta y así permanecerá hoy y mañana. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también declaró 3 días de luto. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena, ambos culposos, por el incidente en la estación del metro Los Olivos. Detallaron que llevarán a cabo peritajes con la intervención de ingenieros, topógrafos, civiles y estructurales, así como especializados en aceros y geólogos. Además, investigan los contratos de obra y de supervisión, las bitácoras de mantenimiento y los contratos de las empresas constructoras y supervisoras. Y no obstante que van durante la administración al frente del metro de Florencia Serranía, que solo es la directora, ¿se acuerda cuando le preguntaron del mantenimiento? Que es la directora solo del sistema de transporte colectivo, lleva un choque, un incendio y un desplome, y a pesar de esto se va a mantener en su cargo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que Florencia Serranía no va a presentar su renuncia ni será separada. Detalló que primero realizarán los peritajes correspondientes y en caso de existir responsabilidades se va a proceder en consecuencia. Tenemos que saber quién es responsable, cómo está la responsabilidad de sus deslindes y tomar decisiones con base en ello. Y mire, hablando del mantenimiento del metro, el costo del boleto aumentó de 3 a 5 pesos en el 2013, precisamente para darle el mantenimiento que necesitaba. Pero además de este ingreso, el metro recibe recursos del presupuesto de egresos de la Ciudad de México. ¿Cómo ha variado este recurso en los últimos 10 años? Así como lo está viendo en pantalla. Empezamos en el 2011, precisamente el 2021, hay un aumento de 5,000 millones de pesos. Sin embargo, hay una reducción de si solo comparamos los 3 últimos años, ya que el ejercicio fiscal del 2018 es el más alto, con un presupuesto de 17,548 millones, pues una cifra que ha ido bajando en el 2019 y en el 2020, como usted la puede ver, 17,548, 15,652, 15,652 y 15,081. Precisamente así es como ha variado el presupuesto que tiene que ver para el sistema de transporte colectivo metro, sobre todo para su mantenimiento. Y mire, mientras tanto, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro amenazó con irse a la huelga, al paro, debido al deterioro y la falta de mantenimiento en el sistema de transporte, principalmente, dicen ellos, línea 4, 9 y B. Demandaron que se realice una inspección integral que garantice la seguridad de los usuarios y de los trabajadores, además de la renuncia de Florencia Serranía. Sin embargo, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, se deslindó del paro de labores y aseguró que no van a participar en él. Los trabajadores hablan no de paros escalonados, hablan de un paro total de labores hasta que no se normalice la situación. ¿Las 12 líneas? Y hasta que no se nos las 12 líneas. Por su parte, ayer un pequeño grupo de feministas e integrantes de organizaciones civiles realizaron una marcha en el cruce de Periférico y Avenida Tláhuac para exigir seguridad en el transporte público y que se castigue a los responsables de la tragedia en Los Olivos. Apoyadas con las pancartas, lanzaron consignas recalcando que no se trató de un accidente, sino de una negligencia y de corrupción. ¡No al paseo! ¡Defendemos el Y pues precisamente de este tema es que ayer las redes sociales fue el hashtag línea 12 del metro, porque la gente está enojada, Paco. Ayer lo que leía yo, la opinión de las personas que participan en redes sociales es coraje, es indignación. El mismo hashtag de no fue un accidente, sino negligencia del gobierno, no solo del de ahora, sino de los gobiernos pasados. No sé qué opines acerca de este sentimiento general del mexicano. Hay mucho enojo porque hubo muchas irregularidades, evidentemente. No hay que llevar esto al plano de lo político, hay que llevarlo al plano de los responsables.
O sea, la investigación tiene que ir, por supuesto, de ver quién es el responsable del mantenimiento, de ver las bitácoras de mantenimiento, de ver si en algún momento se detectaron algunos daños estructurales y a quién se le avisó. Hay una cadena de mando, ¿no? La persona que lo detecta le tiene que decir a su superior, tiene que quedar también escrito en una bitácora y ese le tiene que decir al siguiente. Puede llegar hasta el jefe de gobierno, la jefa de gobierno, pero tenemos que ver las cosas con calma y no politizar el asunto. Ahora, bueno, que el tema de politizar es prácticamente inevitable, no todo el mundo lo está haciendo, pero a mí también lo que me llamó la atención es que no se planteó ninguna especie de solución. Únicamente el día de ayer se echaron culpas, se echaron la bolita, como bien los hacen los políticos en México, pero no hay soluciones, no hay una especie de indemnización para las personas afectadas, no hay un plan de trabajo para la mejora de no solo de la línea 12, sino de todas las líneas de metro, que también en redes sociales hubo denuncias de los mismos ciudadanos de las condiciones de otras líneas, ¿no? Claro. Pero bueno, hay tweets. La gente opinó el día de ayer y como les comentaba, mucho coraje. El dolor que tengo al ver el puño levantado un año más, el dolor que se siente al ver esta imagen, quiero justicia, porque también se hizo viral esta imagen, recordando un poco el sismo del 2017, cuando la gente levantaba el puño para guardar silencio y buscar desaparecidos, sobrevivientes, ¿no? Claro. El siguiente dice, ay Dios, este está bueno, pero vas, échatelo. Núñez Alaide. El metro de la línea 12 era el más bonito, nos dio dignidad de movilidad a los tlahuicas, todo el tiempo fuimos marginados de los servicios de primera hasta que llegó la línea dorada, el tramo elevado con vistas espectaculares, el único transporte en donde no te asaltaban, el metro limpio que olía el perfume de los oficinistas, de los estudiantes, de los trabajadores. Mi camino hacia la urbe era de 2 o 3 horas en el tráfico horrendo hasta que apareció el tren y cambió a 1 hora. La mala gestión de la construcción, trenes, ruedas, vías sin relación en común, 2 sismos, 2012 y 2017 y una constructora que abarató costos han traído consecuencias trágicas. Se colapsó la vida de muchos, un golpe a la calidad de vida, un golpe a la identidad, un golpe a la economía. Espero con el corazón en la garganta que la vida deje de ser difícil en México, que los gestores políticos dejen de percibirnos como vidas baratas y comiencen a hacer obras de calidad. Está muy interesante porque aquí vemos otro lado de la moneda, ¿no? Aquí hay usuarios del metro, gente que vive en Tláhuac, que también tenían otra opinión, ¿no? No nada más el tema de la corrupción y hablar de política, sino... Estaban contentos, ¿no? Exacto. Les habían dado dignidad. Exacto, y ahora, bueno, pues con este suceso, ¿no? Gaby GR dice, no podemos vivir en austeridad, los más pobres no merecen austeridad, la gente trabajadora no merece austeridad, México no merece austeridad. Y también había un tuit ayer que se hizo viral donde hablaba justamente una persona usuaria del metro, decía, ¿por qué se vienen a quejar los que no usan el metro, no? Y decíamos, a ver, para tener empatía no tienes que ser usuario del metro, ¿no? La gente que vive a lo mejor fuera de la Ciudad de México, que también tiene este sentimiento de coraje, de tristeza y que está con las, claro, con las familias de las víctimas. Pueden estar enojados desde Monterrey hasta Chiapas, ¿no? O en el mundo, ha habido manifestaciones de líderes mundiales a favor de nosotros. No, y además también hay que decirle que el presupuesto del metro es uno de los más importantes de todo el país y hay varios estados de la República que le meten lana a lo que se lleva el metro. Entonces todo el mundo puede hablar. Todos. Y bueno, no sé cómo pueden dormir sabiendo que sus actos corruptos tuvieron y tienen y tendrán consecuencias trágicas como la de ayer. Línea 12 del metro no fue accidente, fue negligencia. Negligencia, y no pudo ser cualquiera. Este es importante, los políticos de Ciudad de México no viajan en metro a las 10 p.m. Claro, ¿no? Les valió un poco el mantenimiento y el estar cuidando la vida de quienes sí utilizan el metro, gente que regresaba a su casa después de trabajar. Paco, hasta aquí el hashtag. Vámonos. Así es. Pues bueno, que en paz descansen los 25 muertos que dejó esta tragedia. Aquí le recordamos y los honramos. Buenos días, vamos a ver qué va a suceder el día de hoy en territorio nacional. Hablamos acerca de sistemas frontales. Vamos en el número 55, todavía dentro de una temporada, después van a seguir arribando frentes fríos fuera de temporada que van a favorecer vientos y lluvia, pero ahorita lo que vemos son cambios ya por sistemas tropicales que estaban muy esperados ya. La formación de un posible sistema tropical al sur de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Por allá empezaría el incremento de actividad de lluvia, las nubosidades y los vientos que van a estar presentes también, no solamente en el suroeste, la línea suroeste del país, sino también en el sureste mexicano. Ahora bien, altas presiones en el Golfo de México hasta el momento nos están favoreciendo mucho calor y sol. Esto está desde Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán y Quintana Roo. Se mantienen los vientos en Veracruz por arribita de los 60 kilómetros por hora, pero las condiciones no se modifican tanto. Por ejemplo, toda esta masa de aire frío
que está en el noreste, oriente y centro del país. Favorece mañanas ligeramente más frescas y las tardes no tan calurosas, pero no estamos con un marcado descenso térmico. Y en la parte noroeste y centro-occidente se mantendrán los cielos más despejados con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados. Se mantiene excelente clima por allá y vienen cambios. Les recuerdo el incremento de lluvias de esta mitad a finales de semana y los vientos que van a estar presentes prácticamente en todo el oriente, centro y sur. Ahora vamos a ver las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos, yo espero que usted ya esté en su casa con un café o esté en proceso de hacerlo. Unas máximas de 26 grados centígrados para el día de hoy pronosticadas. Despertamos en 13 grados, nos vamos así para miércoles, jueves y viernes con una calidad del aire regular. Excelente. Ahora, y el día de hoy tenemos pronóstico de lluvia para que no se le olvide salir de casa con paraguas. Esto a partir de las 4 de la tarde incrementa la posibilidad. Mala calidad del aire en Guadalajara, como ve, el calor y el sol a 33 grados centígrados nos vamos el día de hoy, 31 grados para el día jueves, 31 grados también para el día viernes. Calor persiste en todo el Bajío y la zona centro-occidente con nublados, pero persiste. En Monterrey, Nuevo León, a los regios de mi corazón, muy buenos días. Vámonos a máximas que van a llegar a los 30 grados centígrados con una mínima de 19. Así nos vamos con cielos parcialmente nublados y mucho calor miércoles, jueves y viernes. Monterrey, Nuevo León a todo lo que da. Ahora, las temperaturas que se van a estar presentando por la mañana hacia Celaya van a 13 grados centígrados con unas máximas de 29 y tiene pronóstico de lluvia para el día de hoy. En toda la zona bajío y centro-occidente que se incrementa la actividad de tormentas eléctricas, se presentan hoy lluvias. Para el día jueves y viernes son 31 grados centígrados, claro que sí, mi Roby, mi Cristal, 13 grados por la mañana. Excelente calidad del aire. Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio. Buen día. Gracias, Ami. Tras el colapso de una estructura en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, se dispuso de una red alternativa de transporte en RTP. De regreso del corte le vamos a estar reportando desde la zona afectada. Ahí va a estar mi compañero Atalo Mata y también iremos a la zona cero del accidente. Además, también conoce usted sus derechos como usuario del transporte público. ¿A qué tiene derecho? ¿Hay algún tipo de seguro? Tenemos más información, por supuesto. Lo vamos a revisar con usted. Esto es Imagen Noticias. Bueno, para hablar del colapso en la línea 12 del metro, hago contacto con Jorge Gaviño, exdirector del Metro, precisamente. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, buenos días al auditorio. Agradezco mucho que tomes esta llamada. Pues bueno, lo primero que te preguntaría es qué pasó en el momento en que tú fuiste responsable del Metro. Dicen algunos expertos que este deterioro fue gradual. ¿Había algún problema? ¿Qué fue lo que tú viste exactamente de ese lugar en donde se colapsó? Bueno, ese lugar nosotros lo dejamos perfectamente en norma, es decir, esa plataforma que se colapsó, que es de acero, se mantiene en este momento a nivel. Es decir, mientras esté a nivel la estructura, tanto las ballenas como las estructuras de acero no representan riesgo. Empiezan a presentar riesgo cuando se empiezan a cunar, cuando se empiezan a flechar, cuando se empiezan a arquear, cuando se hacen, digamos, una panza hacia abajo. Esto es cuando empieza a tener algún peligro y por eso es conveniente siempre en estas estructuras estarlas revisando periódicamente. Se hablaba de un contrato de mantenimiento precisamente con una empresa francesa que impedía a los trabajadores de mantenimiento del metro meterse en ese tramo en particular. ¿Esto es cierto, Jorge? Bueno, eso fue lo que se mencionó, digamos, en 2014. Se estuvo mencionando mucho ese tema, en el sentido de que hubo algún problema para que los trabajadores de TCO y otras empresas francesas entraran a hacer el mantenimiento en vías. Pero estamos hablando de un problema que hubo en ese entonces. Esto es antes de que inclusive llegara yo al sistema de transporte colectivo. Se había manejado precisamente que había habido esa situación de problemas entre la empresa y los anteriores directores del metro, pero finalmente eso no se refiere a las estructuras, se refiere al problema de las vías que hubo, a los desgastes ondulatorios que había en ese entonces. Jorge, ¿a quién le corresponde específicamente la supervisión y el mantenimiento de las estructuras? ¿A qué dependencia, a qué dirección del metro? Es a la Subdirección General de Mantenimiento y a todas sus, digamos,
dependencias de esta estructura. Estamos hablando de gerencias y subgerencias que dependen del subdirector general de mantenimiento del sistema. Cuando hay algún tipo de problema, cuando hay alguna irregularidad, ¿cuál es el procedimiento? ¿Esto queda en alguna bitácora? ¿Hay algún documento, algún video? Sí, Paco, diariamente se hacen bitácoras de mantenimiento. Desde los conductores que detectan algún bamboleo, algunos ruidos extraños, algunas vibraciones no normales, tienen que reportarlo en una hoja de control que se llaman bitácoras diarias, y estas bitácoras son reportadas a la Dirección de Mantenimiento, instalaciones fijas, para que se vayan revisando si hay algunos incidentes para evitar precisamente daños mayores y así prever cualquier tipo de contingencia. ¿El director del metro a quién le reporta, Jorge? El director del metro reporta directamente al jefe de gobierno. El director del metro depende de un consejo de administración. Este consejo de administración está formado por varios secretarios del gabinete encabezados por el jefe de gobierno. Si hubiera habido algún problema, entonces la subdirección de mantenimiento se lo tiene que reportar a la directora o el director del metro en ese caso, y después se tiene que reportar a la jefatura de gobierno. Sí, efectivamente, hay un comité de incidentes relevantes que es el que revisa cualquier situación, cualquier contingencia, y debe estar reportándole directamente al director general, y el director general también al jefe de gobierno en caso de que haya una incidencia que supere, digamos, el nivel de mando del propio director. En este caso, como no hay subdirector de mantenimiento, porque Florencia Serranía ha dicho que no lo hay, entonces es directamente ella, ¿no?, la que le tienen que reportar las fallas. Le tiene que reportar directamente a las fallas y ella a su consejo de administración en caso de que haya alguna situación, alguna decisión que supere la propia dirección. Hemos platicado mucho aquí en este mismo espacio, Jorge, de las irregularidades que había, de que era un metro férreo, de que además de todo tenía mucha vibración las vías, evidentemente por eso se fueron poco a poco distorsionando, que tenía mucha vibración también por el asunto de los buggies que no empataban de forma adecuada. Esto en algún momento pudo ir también haciendo que la vibración fuera mayor y que se fuera de alguna forma sintiendo más la estructura. Pero desde tu punto de vista y con la experiencia que tú tuviste como director, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, finalmente falló la estructura de la plataforma horizontal, es decir, de la trave. Esto es muy evidente, pero hay que ver las causas de la falla, que pueden ir desde luego desde el tema de los materiales de origen, esfuerzos adicionales, tanto horizontales como verticales, vibraciones muy fuertes que no estaban contempladas en la resistencia estructural, y para esto pues hay que esperar los dictámenes periciales. La jefa de gobierno nos avisó que había hecho una revisión estructural el año pasado, en enero del año pasado. Vamos a esperar a contrastar ese dictamen que ya se hizo con los dictámenes que seguramente nos entregarán en los próximos días por la parte de las empresas extranjeras que contrataron. Pues te agradezco mucho, Jorge, que hayas tomado esta llamada con nosotros y muy buenos días. Paco, el agresor soy yo. Muchas gracias. A la orden. Gracias, Jorge Gaviño, exdirector del Metro. Y precisamente vamos con mi compañero Atalo Mata, quien sigue de cerca el plan de movilidad de RTP para los usuarios de la línea 12. Mi querido Atalo, buenos días. Buenos días, Paco. Estamos nuevamente aquí a la altura de Tezonco, la estación del metro de la línea 12. Es la interestatal, prácticamente de interestación entre Los Olivos y Tezonco, justamente donde se registró este colapso que ya sabemos. Y déjame comentarte que atrás de mí pues ya se encuentra toda esta logística, el sistema de RTP. Pues ya se ve un poco más ordenado que ayer. Vamos a reconocer que hay menos caos, menos desorganización. Incluso hay personas que no todas van a Mixcoac. Estos autobuses de RTP y algunos microbuses que se están uniendo al apoyo por 5 pesos llegan hasta Mixcoac, pero no todos. Hay algunos que llegan a Avenida Universidad. Aquí, por ejemplo, hay otra fila. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Puede dar su nombre?
Florina López Bautista. Oiga, nos platicaba hace un momento, esta otra fila es para los que van a universidad, no todos van a Mixcoac, ¿verdad? Sí, yo voy para Metro Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo. Sí. Oiga, ¿y cómo ve la organización ahora a diferencia de ayer? No, pues ahorita ya está bien la organización, ayer estaba muy pues mal, la gente más que nada no estábamos bien para dónde sabíamos, para dónde íbamos a ir. Sí. ¿Y usted cómo ve qué diferencia hay? Pues obviamente es más tardado irse en camión, ¿verdad? Sí, más tardado, porque el metro llegaba más rápido. ¿Cuánto tiempo le está incrementando su trayecto? No, ahorita no sé, creo que voy a hacer como 1 hora y media o no sé, por ahí. ¿Y antes cuánto hacía en el metro de la línea 2? Ahora, pues, sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Que le vaya muy bien. Vamos a seguir recorriendo aquí de este lado con las imágenes de Saúl García. Paco, nada más platicarte que pues después de todo lo que se ha vivido con el colapso de la trave en la interestación de Los Olivos Tezonco, pues ya una nueva suspensión del servicio ocurrió en la línea dorada desde 2014. Incluso esta es la tercera ocasión que se hace uso del RTP para apoyar a los usuarios de esta línea 12, porque o le pasa una cosa o le pasa otra, como ya lo hemos sabido, y el trayecto de Tláhuac a Mixcoac se duplicó aproximadamente, y así como nos lo platicaba la señora que entrevistamos, de 40 minutos a 1 hora y media o hasta 2, de acuerdo con los testimonios de los usuarios que nos han dado aquí la información en esta zona de Tláhuac. Mucha movilidad en cuanto a los camiones de RTP, y están apoyando aquí a los usuarios que necesitan pues y que acostumbran todos los días utilizar esta ruta hacia Mixcoac. Y ahora vemos que también ya se ha como inaugurado también esta nueva ruta que sale de aquí de Tláhuac hacia Universidad. Es la información que te tengo. La que te aprecio mucho, querida Talo. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Buenos días. México está en el 6º lugar en la lista de los lugares con los peores servicios de transporte público del mundo, en un estudio realizado por la consultora Oliver Wyman y la Universidad de Berkeley en California, estudio que se basó en criterios como eficiencia, impacto social, innovación, atractivo comercial e infraestructura. Esto nos pone a pensar no solo en quién recae la responsabilidad de las negligencias que provocaron estos accidentes recientes en el metro de la Ciudad de México, sino también en cuáles son nuestros derechos como usuarios en caso de estar en una unidad de transporte público durante un siniestro. Primero que nada, desde el momento en el que eres usuario, estás asegurado. Así te encuentres en los accesos, en los pasillos o en los vagones del metro, porque por ley toda unidad debe tener vigente este seguro de responsabilidad civil para usuarios y para terceros, que cubre la atención médica en el hospital asignado por la aseguradora o el reembolso de los gastos por acudir a otro hospital, absorbiendo el pago de la hospitalización, cirugías, enfermería, servicios de ambulancia, prótesis y medicinas. Además, si a raíz del accidente se sufre cualquier tipo de incapacidad, ya sea temporal o permanente, se tiene el derecho de una indemnización. En caso de muerte en el accidente se garantiza el pago de los gastos funerarios y también una indemnización para el familiar beneficiario. La cantidad a pagar a los afectados va a depender del monto vigente en el Código Civil Federal y en la Ley Federal del Trabajo, y también de la cobertura contratada en el seguro. Como usuarios debemos exigir que nuestros derechos se respeten. También tenemos derecho a mejores servicios. Hoy, sin duda alguna, el metro de la Ciudad de México, que diariamente traslada a unas 4.6 millones de personas, se encuentra en una de las peores crisis de su historia. La irresponsabilidad de las autoridades sigue cobrando vidas. Ojalá que el gobierno corrija ya. Es urgente que corrija el rumbo y solvente las deficiencias para que deje de poner en peligro a los mexicanos. Paco. Vamos contigo, Paco. Senadores del Partido Verde anunciaron que van a impulsar mayores sanciones para quienes cometan el delito de robo de pasajeros del transporte público. Será obligatoria la instalación de botones de pánico y cámaras de video en las unidades que presten el servicio. Los delincuentes que reincidan tendrán penas más elevadas, y el senador Israel Zamora Guzmán reconoció que la mayoría de la población utiliza el transporte público de manera cotidiana y se enfrenta a la amenaza de ser asaltado y en ocasiones hasta de perder la vida.
Así es, acompáñenme, vamos a darle una vuelta al mundo. Al menos 19 muertos y más de 800 heridos es el saldo de las protestas de los últimos 6 días contra la reforma fiscal en Colombia. De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, entre los lesionados hay 306 civiles. Ante esto, la ONU y la Unión Europea han mostrado su preocupación por los abusos de las fuerzas policiales. Las protestas han continuado pese a que el presidente Iván Duque revocó la reforma. Acompáñenme a Chihuahua, donde la firma de consultoría CIE Research considera que el candidato a gobernador Juan Carlos Loera es quien encabeza en este lugar las preferencias electorales con el 53%, y esto es de acuerdo a un sondeo de opinión realizado. De continuar esa tendencia, el abanderado de la coalición de Morena, PT y Nueva Alianza estaría en condiciones de obtener el triunfo en las elecciones. En segundo sitio se encuentra la candidata del PAN y PRD, Maru Campos, quien también aspira a obtener la gubernatura. Vámonos ahora a Yucatán, donde el candidato del PAN a la alcaldía de Mérida, Renán Barrera, solicitó al gobierno federal vacunar contra el coronavirus a los trabajadores del sector turístico. Y es que consideró que esta actividad es una pieza clave para la economía de esta región. El aspirante refirió las estrategias aplicadas en otros países que promueven sus destinos turísticos como libres de COVID-19 como un atractivo pues para la seguridad de los visitantes, lo que en el caso de Mérida deberá llevarse a cabo de manera responsable. Y de acuerdo con el encuentro de desempeño de gobernadores, este tema realizado por CNE Research, el mandatario estatal mejor evaluado del país es el panista Mauricio Vila Dosal de Yucatán. Tiene una aprobación del 71.9%. Este ejercicio estadístico fue realizado vía telefónica a 600 ciudadanos en cada entidad de la República, es decir, un total de 19,200 personas. En segundo lugar está Fernando Domínguez de Querétaro, del PAN, con 68.5%, y en tercer lugar está Jaime Bonilla, gobernador por Morena. En Baja California él tiene 67 puntos. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar al señor Rodrigo Pacheco y a la distancia Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis del Grupo Financiero Multiva. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Paco. Pues bueno, mi querido Arnulfo, tuvimos un pequeño decrecimiento, una caída del Producto Interno Bruto. ¿Cómo está integrado precisamente el PIB? Bien, es un tema importante. Primero, hay una manera de verlo que es la anual y otra que es la trimestre a trimestre. La anual es importante porque son las piezas que te definen el crecimiento que esperemos para todo el año. Y ahí la caída del PIB no fue tan leve, fue de más de 2%. Reflejo de qué? Pues de problemas como que todavía la economía estuvo muy cerrada en el sector servicios y también en la parte manufacturera, en la parte industrial, que es como 30% del PIB, pues tuvimos paros por una escasez de microcomponentes. Entonces, en la parte anual tenemos una caída de 2,5% que nos dificulta alcanzar ese 5% que se desearía para este año. Y en la inercia trimestral tenemos también atonía. Ahí sí hubo crecimientos positivos, pero muy, muy pequeños. Ahora, mi querido Rodrigo, también por supuesto está pues esto íntimamente relacionado con lo que está sucediendo en otras economías, pero también con una inacción un poco para reanudar las actividades en nuestro país, obviamente las actividades financieras y obviamente también el incentivar la producción, el incentivar los servicios también. Sí, sin duda, Paco, y es que es interesante esto que mencionas porque el gran determinante de México es Estados Unidos y lo que observamos en el primer trimestre en la Unión Americana fue un crecimiento, si lo vemos a tasa anual, como lo medimos en México y se mide en todo el mundo, pues un crecimiento de 1.6% en el primer trimestre, y esto marca pues una diferencia distinta a lo que está ocurriendo en México. Entonces, lo que ya comentaba Arnulfo es que es más bien en las actividades terciarias en donde pues México no ha logrado la reactivación, y lo que nos ha ayudado de alguna suerte y lo que tiene una buena perspectiva para México es justamente la demanda que va a generar el crecimiento muy potente de la Unión Americana. Y entonces, bueno, pues ojalá que conforme vaya avanzando la vacunación, ese sector terciario que representa 2/3 partes de la economía se empiece a reactivar. Muy bien, pues hoy andamos un poco cortos de tiempo, pero la semana que entra nos vamos a reponer, mi querido Arnulfo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Señor Roberto López Olvera.
En la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador reiteró sus condolencias para los familiares de quienes perdieron la vida en el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México y confirmó que el gobierno de la ciudad hará un peritaje para deslindar responsabilidades. En más asuntos, indicó que se alcanzó un nuevo récord para el mes de marzo en el envío de remesas por parte de los migrantes de 4.152 millones de dólares. Es un récord mensual en remesas. Ya el año pasado se tenía un récord de 4.045 millones de dólares. Esto nunca se había logrado y pensábamos que iba a ser muy difícil llegar a esta cantidad porque si vemos en todo el 2020 no pasó de 4.045, aun cuando fue récord el año con 40.607 millones de dólares. Entonces empezamos el 21 con incrementos. En enero ya del 26%, en febrero del 13%, y pensábamos que marzo, como era excepcional, no iba a ser superado. En este momento hacemos contacto en la zona cero con mi compañero Abraham Nava, allá en la alcaldía de Tláhuac. ¿Cómo siguen las cosas por allá, Abraham? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Efectivamente es la llamada zona cero de este accidente que hemos venido reportando. Como puedes ver, pues ya esta estampa que se ha venido también divulgando, donde ya no hay ninguno de estos dos vagones, ya solamente es lo que queda de estas vías que quedaron prácticamente ahí suspendidas, Paco. Y vemos también cómo ya pues las grúas que están aquí instaladas para pues hacer las maniobras del retiro de escombros están preparando. En este momento vemos aquí a nivel de tierra, Paco, personal de la CFE que también está haciendo instalación eléctrica para pues apoyar estas labores. Vemos también personal del metro, también vemos personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones que también estuvieron ayer aquí con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum revisando pues cuáles van a ser las labores que van a seguir tras este lamentable accidente. Vemos por supuesto la circulación cerrada en este punto de la avenida Tláhuac, justo frente a estos cinemas Tláhuac. Solamente están pasando en este carril pues algunos vehículos, regularmente son transporte público y también algunos particulares que están avanzando para integrarse. Más adelante el tráfico en este momento pues está complicado, Paco, evidentemente las personas que tratan de pues seguir con su vida normal y pues por supuesto tratar de continuar con todas sus actividades. Oye, Abraham, estamos viendo ahí por supuesto que las vías, los rieles finalmente quedaron casi intactos, pero las ballenas o esta estructura también se va a retirar con las grúas o cuál va a ser el procedimiento. Sí, justamente están ahorita evaluando cuál es la estrategia a seguir. Ayer llegamos a escuchar que hablaban de seccionar esta parte de la ballena para irla retirando poco a poco y pues seguramente serán los trabajos que empezaremos a ver en el transcurso de la mañana del día. Ya también aquí hay camiones para llenar materiales para seguramente pues empezar a mover todo este concreto que está pues prácticamente sobre Avenida Tláhuac, Paco. Oye, ¿has visto en el tiempo que has estado ahí el trabajo de algunos peritos, de estos peritos que han anunciado en ingeniería, en arquitectura, en geología, en resistencia de metales? ¿Hay el trabajo de alguno de ellos ahí? Pues en este momento visiblemente no los alcanzo a ver, Paco. Evidentemente todos traen cascos. Ayer veíamos algunos topógrafos que estaban haciendo ya algunas mediciones. Hay, te confirmo, personal del Instituto de la Seguridad de las Construcciones que también pues están haciendo las evaluaciones pertinentes. Y todavía ayer por la tarde vimos peritos de la Fiscalía General de Justicia que también llegaron a recabar pues algunos indicios que permitieran pues esclarecer todo este derrumbe que por supuesto las autoridades dijeron que van a informar puntualmente sin importar en dónde topen estas investigaciones. Pues Abraham Nava desde la zona cero, te agradezco mucho tu reporte, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, pues nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos a la 1. Por supuesto, los saludos a toda la comunidad de perros del mundo. Monterrey y el Madrid.